1994. La niebla de Tijuana no solo traía el frío del Pacífico, traía el aroma metálico de la moneda que no se declara. Un joven de mirada gélida y pocas palabras caminaba por los callejones de la zona norte, aprendiendo que en la frontera el silencio vale más que el oro, y que la vida se apaga tan rápido como un cigarrillo bajo la lluvia. Este muchacho no buscaba el sueño americano al otro lado de la malla metálica. Él quería ser el dueño de la puerta, el que decide quién pasa y quién se queda a dormir bajo la tierra. Antes de que el mundo temblara al escuchar el nombre de El Teo, hubo un ejecutor silencioso que entendió que para mandar, primero hay que saber cómo borrar rastros. La historia de la frontera cambió para siempre cuando ese aprendiz de la sombra decidió que las herramientas de hierro eran los únicos pinceles con los que pintaría su destino. Si quieres saber cómo un tipo hizo que toda la policía mexicana se quedara con las manos atadas durante décadas y cómo transformó una ciudad entera en su tablero de ajedrez personal, suscríbete al canal ahora y deja un comentario con el nombre del capo que quieres oír después. Tijuana, o La Tía, como le dicen los que caminan por sus venas abiertas, siempre ha sido una amante caprichosa. Es una ciudad que se alimenta de la ambición y escupe los huesos de los que no saben jugar sus cartas. En los años 90, la ciudad no era solo un punto de cruce. Era un feudo, un reino con reyes de sangre azul que llevaban el apellido Arellano Félix. Eran los dueños de cada gramo de nieve que cruzaba hacia el norte. Los señores que cobraban el piso a todo aquel que quisiera respirar el aire de la frontera. En ese ecosistema de depredadores, un hombre de perfil bajo comenzó a destacar no por su carisma, sino por su eficiencia para arreglar los asuntos que nadie más quería tocar. Teodoro García Cimental no nació con una cuchara de plata en la boca. Su escuela fueron las calles de cemento agrietado, y su universidad fue el estruendo de los motores en la madrugada. Al principio era solo un engranaje más en la maquinaria de los patrones de Tijuana. Su trabajo era sencillo pero vital. Vigilar que la mercancía, ese polvo blanco que hace que el mundo gire más rápido, llegara a su destino sin contratiempos. Pero Teo tenía un don natural. Sabía leer la debilidad en los ojos de los hombres. Cuando un rival intentaba morder la mano de los patrones, Teo era el encargado de mandarlo a dormir antes de que pudiera dar el primer ladrido. En aquellos días, el joven Teodoro entendió la gramática de la violencia sin necesidad de libros. Aprendió que un recado se entrega mejor con plomo que con palabras. Se convirtió en el perro de guerra más fiel de Francisco Javier Arellano Félix, el hombre que en ese entonces sostenía el cetro de la ciudad. Mientras los patrones se vestían de seda y brindaban en las mansiones de Cacho, Teo se quedaba en las sombras, asegurándose de que los estorbos desaparecieran. No usaba el término eliminar. Él prefería hablar de limpiar la plaza. Cada vez que un cuerpo era encontrado con el mensaje adecuado, o mejor aún, cuando alguien simplemente dejaba de existir sin dejar rastro, la leyenda del hombre de las 3 letras empezaba a gestarse en los susurros de las cantinas. El ascenso fue lento, como el veneno que recorre las venas, pero inevitable. Teo no era un sicario común. No era de esos que disparan al aire para celebrar. Él era un cirujano del miedo. Si el patrón decía que alguien debía irse de viaje sin retorno, Teo se encargaba de que las maletas estuvieran listas y el boleto pagado. Su eficiencia le ganó la confianza del círculo íntimo de la familia. Pronto ya no era solo el que cuidaba la puerta. Era el que decidía quién tenía permiso para entrar a la habitación. Se le asignó un grupo de hombres, una jauría hambrienta que veía en él no a un jefe, sino a un guía hacia el poder absoluto. La dinámica en La Tía era clara. La plata fluía como el agua de un río caudaloso, y mientras los billetes verdes llegaran a los bolsillos adecuados, la paz se mantenía con hilos de seda. Teo se encargaba de que esos hilos no se rompieran. Su labor consistía en ser el martillo. Si algún pequeño grupo intentaba distribuir su propia nieve, o si algún funcionario olvidaba quién le pagaba el sueldo, Teo llegaba para refrescar la memoria. Sus métodos empezaron a volverse más oscuros, más pesados. Ya no bastaba con un aviso. La frontera exigía espectáculos que mantuvieran a todos en su sitio.
Fue en esta época cuando empezó a perfeccionar el arte de empaquetar a los traidores, dejando los envoltorios en lugares estratégicos para que el sol del desierto hiciera el resto del trabajo. Sin embargo, detrás de esa lealtad de acero, en el pecho de Teodoro latía una ambición que ni todo el dinero de Tijuana podía saciar. Él miraba a los Arellano Félix y veía a reyes que se volvían blandos con el lujo. Él, que venía del barro, sabía que el verdadero poder no está en el trono, sino en el miedo que genera la sombra del trono. Mientras transportaba toneladas de azúcar amarga hacia los túneles que conectaban con California, Teo iba trazando su propio mapa. Aprendía las rutas, conocía los contactos del otro lado y, sobre todo, identificaba las grietas en el muro de cristal de sus patrones. La atmósfera en Tijuana se sentía cargada de electricidad estática. Los federales patrullaban las calles, pero sus ojos estaban vendados por el color de los billetes. Teo caminaba entre ellos como un fantasma. Podía estar cenando en el mismo restaurante que un alto mando policial y, al salir, dar la orden para que un rival fuera a jugar golf bajo tierra. Esa dualidad, esa capacidad de ser nadie y serlo todo al mismo tiempo, fue lo que lo mantuvo a salvo mientras otros más ruidosos terminaban sus días en una plancha de metal frío. A finales de los 90, La estructura del cartel de Tijuana parecía inquebrantable, pero las semillas de la traición ya estaban plantadas en el jardín de Teo. Él veía cómo los hermanos Arellano caían uno por uno, ya fuera por el hierro o por las rejas de los vecinos del norte. Cada vez que una cabeza era cortada, Teo subía un peldaño más. No le importaba quién fuera el nuevo rey, siempre y cuando él fuera la mano que sostenía la herramienta. Pero el respeto que le tenían los viejos mandos no era el mismo que sentían los nuevos herederos. La nueva sangre de la familia veía a Teo como un sirviente útil, pero vulgar. Un carnicero que no merecía sentarse a la mesa de los señores. Ese desprecio fue el error más grande que cometieron los reyes de la frontera. No se dieron cuenta de que habían alimentado a un lobo que ya no se conformaba con las obras. Teo comenzó a reclutar a sus propios cocineros, hombres que sabían cómo hacer que un problema se disolviera en un barril de olvido. La lealtad de sus hombres era absoluta, porque Teo les daba lo que los patrones les negaban: una parte del botín y el sentimiento de ser intocables. En las sombras de las bodegas de Tijuana, el plan de independencia estaba casi listo. Solo faltaba una chispa para que el incendio consumiera toda la ciudad. El joven Teo, aquel que una vez recogió los fierros que otros tiraban, ahora miraba el horizonte desde las colinas de Tijuana. Sabía que el tiempo de servir estaba llegando a su fin. La tía estaba a punto de sangrar como nunca antes, y él sería el encargado de recoger cada gota. La nieve seguiría bajando. Los fierros seguirían escupiendo fuego, pero pronto todos tendrían que pedirle permiso a él antes de respirar. El amanecer en la frontera ya no era un símbolo de esperanza, era el aviso de que otro día de limpieza había comenzado. Y en el libro de la muerte de Baja California, el nombre de Teodoro García Cimental apenas estaba escribiendo su primer capítulo con tinta de color rojo intenso. La calma era solo un disfraz. Bajo la superficie, los motores de las camionetas negras ronroneaban esperando la señal. Los juguetes estaban aceitados y listos. Teo se ajustó el sombrero, miró el muro que dividía dos mundos y sonrió con una frialdad que habría congelado el mismísimo infierno. El juego estaba por cambiar y las reglas las iba a escribir él con el humo de los que ya no están. La corona de Tijuana siempre ha tenido espinas de acero, y para sostenerla sin sangrar se necesita algo más que apellido. Se necesita un perro de presa que no tema mancharse las garras. A principios de los años 2000, el trono de la tía lo ocupaba Francisco Javier Arellano Félix, a quien todos conocían como el Tigrillo. Era un monarca joven, amante de las fiestas en yates y los lujos que solo el negocio de la nieve puede comprar. Pero detrás de su sonrisa de millonario y su arrogancia de heredero, estaba la sombra que realmente mantenía el orden en las calles. Teodoro García Cimental, el hombre de las 3 letras, ya no era un simple vigilante de bodegas. Se había convertido en el arquitecto de la disciplina, el encargado de que el reloj de la frontera nunca dejara de marcar la hora de los patrones.
Ser la mano derecha de un rey en este mundo no se trata de dar consejos, sino de ejecutar sentencias. Teo entendía que para que el azúcar amarga fluyera sin interrupciones hacia el norte, los caminos debían estar despejados de cualquier maleza. Su labor era quirúrgica. Si un grupo de chapulines intentaba saltar de una plaza a otra sin pagar el debido tributo, Teo no enviaba una advertencia por escrito. Él enviaba a su gente para que arreglaran el asunto de forma definitiva. En la gramática de las 3 letras, una falta de respeto se pagaba con una invitación forzada a conocer el fondo de la bahía, o con un boleto sin retorno para ir a ver cómo crecen las margaritas por debajo. El tigrillo confiaba en Teo porque Teo era el hombre de los resultados silenciosos. Mientras los patrones se perdían en el humo de los puros y el brillo de las joyas, Teo se encargaba de la logística del miedo. Él controlaba los juguetes más pesados, esos que hacen que las paredes hablen cuando escupen fuego. Bajo su mando, una legión de hombres jóvenes, sedientos de gloria y sin nada que perder, se convirtieron en su guardia pretoriana. Eran los encargados de vigilar que cada ladrillo de polvo blanco llegara a los túneles secretos que perforaban la tierra como venas abiertas hacia el otro lado. Teo conocía cada grieta del suelo, cada oficial que recibía su sobre de cortesía y cada rincón donde un cuerpo podía empaquetarse para que nunca volviera a ser encontrado. La eficiencia de Teodoro era tal que los Arellano Félix empezaron a delegarle la seguridad de toda la estructura. Él era el encargado de limpiar la casa cada vez que detectaba una filtración. En ese entonces, el aire en Tijuana olía a pólvora quemada y a diésel, pero bajo el mando de Teo, todo parecía estar bajo control. No había ruido innecesario. Si alguien tenía que irse a dormir, se iba sin hacer escándalo, en medio de la noche, extraído de su cama por hombres que parecían fantasmas vestidos de negro. Teo no permitía el desorden. Su filosofía era simple. La plata es para los que obedecen, y el plomo es para los que confunden la amabilidad con la debilidad. Sin embargo, estar tan cerca del sol tiene sus riesgos. Teo empezó a notar que mientras él se jugaba el pellejo en los callejones, los herederos de la familia vivían en una burbuja de cristal. El tigrillo era impulsivo, a veces demasiado ruidoso para un negocio que requiere la discreción de una tumba. Teo, en cambio, era un estudioso del silencio. Se quedaba en las esquinas de las reuniones, observando cómo los altos mandos discutían sobre rutas y porcentajes. Él sabía que el verdadero poder no estaba en el nombre que aparecía en los periódicos, sino en el hombre que tenía el dedo en el gatillo de la ciudad. En este periodo, el nombre de El Teo comenzó a susurrarse con un pavor reverencial. Ya no era solo el ejecutor, era el estratega. Se decía que tenía un sexto sentido para detectar a los traidores. Cuando alguien empezaba a hablar de más o a mirar con demasiada curiosidad hacia las oficinas de los federales, Teo lo llamaba para tomar un café. Nadie volvía de esas reuniones. El servicio de banquetes de Teo se hizo famoso en el inframundo de Baja California. Sus invitados especiales terminaban siempre jugando golf bajo tierra, en campos que nadie más podía encontrar. Su frialdad era su mejor herramienta, y su falta de remordimiento era el escudo que lo protegía de la locura que consumía a otros en su posición. Pero la lealtad de la frontera es una moneda que se devalúa rápido. A medida que Teo acumulaba poder, también acumulaba envidias dentro del mismo círculo de los Arellano. Los primos y sobrinos de la familia, esos que nunca habían tenido que cerrar los ojos de un enemigo con sus propias manos, empezaron a ver con desconfianza al hombre de las 3 letras. Lo veían como un empleado que se estaba volviendo demasiado indispensable, un sirviente que ya conocía demasiados secretos sobre cómo se movía la mercancía por los puertos y las carreteras. Empezaron a llamarlo, a sus espaldas, el carnicero, intentando rebajar su posición a la de un simple sicario sin cerebro. Pero Teo lo escuchaba todo. Tenía oídos en las paredes de las mansiones y ojos en los espejos de las cantinas. El tigrillo, cegado por su propia invencibilidad, no se daba cuenta de que su mejor arma estaba empezando a afilarse para un propósito diferente. Teo seguía cumpliendo órdenes,
Seguía mandando al rancho a los enemigos del cartel, pero su mente ya estaba calculando el costo de la independencia. Él veía cómo los operativos de los gringos se hacían más frecuentes y cómo la familia perdía terreno frente a otros grupos que venían del sur. Sabía que un barco con demasiados capitanes y pocos marineros de verdad estaba destinado a hundirse. Y Theo no tenía ninguna intención de irse al fondo con ellos. Durante estos años de paz armada, Theo perfeccionó el cobro del piso. Todo aquel que quisiera vender aunque fuera un gramo de cristal o pasar un cargamento de chinos por la frontera, tenía que pagarle su parte. El dinero fluía hacia sus manos antes de llegar a las arcas de los patrones. Con esa plata, Theo empezó a comprar sus propias voluntades. Empezó a armar su propio ejército privado. Hombres que no le debían nada a los Arellano Félix y que solo respondían ante el hombre que les permitía arreglar sus cuentas con total impunidad. La estructura del cartel de Tijuana se estaba convirtiendo en una cáscara vacía, sostenida únicamente por la fuerza bruta de García Cimental. La tensión alcanzó un punto de ebullición cuando los operativos internacionales empezaron a acercar al Tigrillo. La presión era asfixiante. En las reuniones de alto nivel, el ambiente era tan pesado que se podía cortar con un cuchillo. Theo veía cómo los patrones se volvían paranoicos, cómo empezaban a sospechar de su propia sombra. Él, por el contrario, se mantenía como una roca. Sabía que cuando el árbol principal cayera, él sería el encargado de recoger la madera para construir su propio trono. No tenía prisa. El tiempo en la frontera corre de forma distinta para los que saben esperar. En el 2006, el destino jugó su carta. El Tigrillo fue capturado en alta mar, lejos de la protección de sus hombres y de la tierra que creía dominar. La noticia cayó como una bomba en Tijuana. El trono estaba vacío, o al menos eso creían los de afuera. Dentro de la organización, la lucha por los restos del naufragio comenzó de inmediato. Theo se presentó ante los sobrevivientes de la familia no como un subordinado, sino como el único que podía evitar que la ciudad se convirtiera en un campo de batalla. Pero los herederos de sangre, liderados por el ingeniero, tenían otros planes. No querían un estratega de la muerte como socio. Querían a un perro que siguiera obedeciendo sin cuestionar. Fue entonces cuando Theo comprendió que la gratitud no existe en el mundo de la nieve. Había pasado años endiando al otro lado a cualquiera que amenazara a los Arellano. Había sido el muro que protegía sus vidas lujosas, y ahora lo trataban como a un extraño. El hombre de las 3 letras se retiró a su búnker, rodeado de sus hombres más fieles, y empezó a aceitar sus juguetes para una guerra que cambiaría el color de las calles de Tijuana. Ya no habría más lealtades fingidas. Si los reyes no querían compartir el pan, tendrían que aprender a comer plomo. El amanecer de una nueva era de terror estaba por comenzar, y Theo ya tenía lista la receta para el pozole más amargo que la ciudad jamás habría probado. El vacío es una bestia hambrienta en la frontera. Cuando el Tigrillo fue sacado del tablero por los hombres de azul del otro lado, Tijuana no respiró aliviada. Se puso tensa, como un perro que sabe que su dueño ha muerto y ahora los lobos rodean la casa. El trono de los Arellano Félix, que una vez fue un bloque de mármol sólido, empezó a mostrar grietas profundas por donde supuraba la ambición y el resentimiento. En ese clima de incertidumbre, Teodoro García Cimental, el hombre de las 3 letras, dio un paso al frente esperando que su lealtad de años fuera la moneda con la que se comprara su ascenso. Pero en el mundo de los apellidos de alcurnia criminal, el trabajo sucio rara vez se premia con una corona. Se premia con una palmadita en la espalda y una orden más difícil que la anterior. La nueva estructura del mando no tardó en tomar forma. En las sombras de los despachos blindados, la figura de Enedina Arellano Félix, la jefa, empezó a mover los hilos con una frialdad administrativa. Ella no era de las que apretaban el gatillo. Ella era la que contaba los billetes y negociaba las rutas para que el azúcar amarga siguiera fluyendo sin manchas. Pero como cara visible y brazo ejecutor, colocó a su sobrino, Luis Fernando Sánchez Arellano, apodado el ingeniero. Luis Fernando era joven, educado en las mejores escuelas y con una arrogancia que solo tienen aquellos que han nacido con el poder ya servido en la mesa. Para el ingeniero,
el negocio debía modernizarse, y eso incluía poner en su lugar a los viejos perros de guerra que, según él, hacían demasiado ruido. Teo observaba desde su esquina, con los ojos entrecerrados y la mandíbula apretada. Él había sido el que mantuvo la plaza limpia mientras los patrones se daban la gran vida. Él era quien conocía el nombre de cada sicario, de cada oficial comprado y de cada rincón donde se podía arreglar un asunto sin dejar rastro. Ver a un muchacho que apenas sabía cómo se siente el retroceso de un juguete pesado dándole órdenes fue como si le echaran sal en una herida abierta. El ingeniero no veía en Teo a un socio, veía a un capataz, a un carnicero eficiente que debía seguir las órdenes sin cuestionar los porcentajes. Y los porcentajes, para Teo, empezaron a encogerse mientras el riesgo en las calles crecía como una marea roja. La tensión entre la nobleza de los Arellano y la barbarie de las tres letras se volvió el aire que se respiraba en las casas de seguridad. Teo sentía el desprecio en cada reunión. Se sentaba a la mesa y veía cómo los nuevos herederos hablaban de logística y finanzas como si estuvieran dirigiendo una empresa de refrescos, ignorando que el suelo que pisaban estaba cimentado con los paquetes que él mismo había ayudado a enterrar. El roce fue constante. El ingeniero empezó a meterse con la gente de Teo, a cuestionar sus métodos y, lo más imperdonable, a retener los pagos destinados a los muchachos que cuidaban la frontera. En ese mundo, si no hay plata para los que vigilan el camino, el plomo empieza a buscar nuevos dueños. Teodoro no era un hombre de palabras largas, pero sabía leer el clima. Entendió que lo estaban empujando hacia el borde del barranco. La familia quería su eficiencia, pero le temía a su sombra. Empezaron a circular rumores de que la jefa y su sobrino estaban pensando en mandar a dormir al equipo de las tres letras para evitar que se volvieran demasiado poderosos. El ambiente se volvió paranoico. Teo ya no dormía 2 noches en el mismo sitio, no por miedo a los de uniforme, sino por miedo a los que solían sentarse a su mesa. Cada vez que recibía una llamada para una reunión de negocios, se preguntaba si ese sería el día en que le entregarían su boleto para el viaje sin retorno. En las calles de la tía, la división empezaba a notarse. Los hombres de Teo, tipos curtidos en la brecha, que sabían lo que era empaquetar a un rival bajo el sol abrasador, no sentían ningún respeto por el nuevo mando. Para ellos, el jefe era Teo, el que se ensuciaba las botas con ellos. La lealtad se estaba fragmentando. Por un lado estaban los finos, los que querían manejar la nieve con guantes de seda. Por el otro estaban los de Teo, los que sabían que en Tijuana el poder se escribe con sangre y se firma con el fuego de las herramientas de trabajo. El ingeniero cometió el error de creer que podía controlar a un lobo quitándole la comida, sin entender que un lobo hambriento es doblemente peligroso. Las faltas de respeto se volvieron públicas. En una ocasión, el ingeniero dio una orden directa a uno de los hombres de confianza de Teo sin consultarle. Teo respondió haciendo que ese mismo hombre arreglara a un informante de la familia que estaba cobrando de más. Fue un mensaje claro: en mi equipo mando yo. La respuesta de los arellanos fue cerrar los grifos del dinero. Teo se vio en la posición de tener que financiar su propia guerra, lo que lo llevó a empezar a operar por su cuenta, cobrando cuotas de protección de forma más agresiva y buscando nuevas formas de que la mercancía cruzara la malla sin reportar todas las ganancias a la oficina central. La estructura que una vez dominó el Pacífico con mano de hierro se estaba convirtiendo en un nido de víboras. Teo sabía que la paz era una máscara que se estaba cayendo a pedazos. Él ya no buscaba el reconocimiento de la familia. Ahora buscaba la forma de quedarse con todo el pastel. Empezó a mirar hacia otros estados, hacia otros hombres que también odiaban a los Arellano. En la oscuridad de la noche, empezaron a llegar recados desde Sinaloa. Los viejos enemigos de sus patrones estaban viendo cómo la casa de Tijuana se incendiaba por dentro y estaban más que dispuestos a echarle gasolina al fuego a través de las tres letras. El punto de no retorno se acercaba. Teo ya no solo limpiaba la plaza de extraños, empezó a limpiar su propio camino de aquellos que le eran fieles a el ingeniero. Los cuerpos empezaron a aparecer con mensajes que ya no hablaban de rivales externos,
sino de traiciones internas. El ruido de los juguetes se volvió música cotidiana en las colonias de la periferia. Teo estaba demostrando que, sin su permiso, nadie podía estar tranquilo en Tijuana. Estaba cavando el foso alrededor de su propio castillo, asegurándose de que cuando llegara el momento de la ruptura total, él tuviera suficientes herramientas para defenderse. La gota que derramó el vaso fue una disputa por un cargamento de polvo blanco que fue interceptado por la gente de Teo. El ingeniero exigió la devolución inmediata y una disculpa pública. Teo, en lugar de responder, envió el cargamento a través de sus propios túneles y se quedó con cada centavo de la venta. Fue la declaración de guerra formal. Ya no había vuelta atrás. Las grietas en el trono se convirtieron en un abismo que separaba a los que habían sido aliados durante una década. Teo reunió a sus hombres en una bodega que olía a óxido y miedo. Los miró uno a uno, viendo en sus ojos el reflejo de la misma ambición que lo consumía a él. Les dijo que ya no servían a reyes que se escondían tras apellidos famosos, que a partir de ese momento ellos eran los dueños de su propio destino. Que Tijuana iba a aprender quién era el que realmente sabía mandar al rancho a los que se ponían pesados. El hombre de las 3 letras se preparaba para la batalla final por el control de la frontera. Una guerra civil que convertiría las calles en un río de tinta roja y donde los cocineros tendrían más trabajo que nunca. La traición estaba servida y el banquete iba a ser largo y sangriento. Abril de 2008. El aire de Tijuana siempre ha sido pesado, pero esa noche tenía un sabor a ceniza y a traición que se pegaba en la garganta. El calendario marcaba una fecha ordinaria, pero para los que caminan por la sombra, era el día en que el acta de divorcio de la tía se firmaría con el humo de los juguetes más pesados. Ya no había espacio para 2 gallos en el mismo palenque. Por un lado, la sangre azul de los Arellano representada por el ingeniero. Por el otro, el hombre que conocía cada costura del inframundo, Teodoro García Cimental. Lo que ocurrió en las inmediaciones de la zona conocida como el Guaycura y el Salón de Fiestas Cañaveral no fue una simple disputa. Fue el terremoto que partió la tierra bajo los pies de toda la frontera. La reunión no era para brindar con champaña. Se suponía que era un intento de arreglar el asunto. Una última oportunidad para que las partes decidieran cómo repartirse la azúcar amarga sin que el ruido despertara a los vecinos del norte. Pero Teo no era hombre de acuerdos a medias. Él sabía que en esa mesa, el que no pegaba primero terminaba jugando golf bajo tierra. Sus hombres, una jauría que solo conocía la lealtad hacia las 3 letras, estaban apostados en las sombras, con el dedo acariciando el gatillo de sus herramientas de largo alcance. Cuando los vehículos blindados de la gente del ingeniero aparecieron, el silencio de la noche se rompió como un cristal golpeado por una piedra. No hubo diálogos, solo la música violenta de los fierros escupiendo fuego de forma ininterrumpida. El asfalto de Tijuana se convirtió en un escenario donde muchos se quedaron dormidos antes de poder pedir clemencia. Fue una danza de luces trazadoras y estruendos que recordaban que, en esta ciudad, la vida no vale más que un cargador vacío. Los hombres de Teo, entrenados en el arte de mandar al otro lado a cualquiera que estorbara, avanzaron con una furia que dejó claro que el tiempo de la obediencia había terminado. Esa noche, muchos recibieron su boleto para el rancho sin haber hecho maletas. El caos duró horas, o al menos eso pareció para los civiles que se escondían bajo sus camas, escuchando cómo las paredes de sus casas eran acariciadas por el plomo. Teo estaba en el centro de la tormenta, dirigiendo a su gente con la frialdad de un general que ya ha aceptado que el cielo está cerrado para él. El ingeniero logró salir con vida, pero el mensaje fue entregado. La corona de los Arellano estaba abollada y manchada. La ruptura era total. A partir de ese amanecer, Tijuana dejaría de ser un reino compartido para convertirse en un campo de exterminio donde cada esquina era una posible fosa de olvido. Al día siguiente, la ciudad despertó con la noticia de los que dejaron de respirar en el pavimento, pero nadie se atrevía a decir los nombres reales. Las autoridades, como siempre, llegaron tarde para recoger los casquillos y contar los paquetes que quedaron tirados entre los fierros retorcidos de las camionetas.
Teo ya no se escondía. Se había retirado a sus madrigueras en la periferia, sabiendo que ahora era el enemigo público número 1 de la familia que lo vio crecer. Pero no estaba asustado. Estaba calculando su siguiente jugada. Sabía que para sobrevivir a la ira de los Arellano necesitaba amigos más grandes, hombres que tuvieran más nieve y más fierros que sus antiguos patrones. Fue en esos días de humo y sangre cuando Teo levantó el teléfono para hablar con los señores de la montaña, la gente de Sinaloa. El trato era sencillo. Él les abría la puerta de la frontera, les entregaba las llaves de los túneles y las rutas que había cuidado durante años, a cambio de que le dieran el respaldo necesario para borrar del mapa a los Arellano. Los señores del sur, liderados por el hombre del sombrero y el tipo que siempre se escapaba de las celdas, vieron en Teo la herramienta perfecta. Era un perro de guerra que conocía el terreno y que ya no tenía nada que perder. La alianza se selló con la promesa de que la nieve fluiría como nunca antes, pero esta vez bajo una nueva bandera. La guerra civil en Tijuana escaló a niveles que la ciudad nunca había imaginado. Teo ya no se conformaba con mandar al rancho a los sicarios rivales. Empezó una campaña de terror para demostrar quién era el que realmente mandaba en la tía. Cada vez que un hombre de los Arellano era capturado por su gente, el final era una coreografía de espanto. No bastaba con cerrarles los ojos. Había que hacer que el mensaje fuera inolvidable. El nombre de Teo se convirtió en sinónimo de limpieza profunda. Fue en este contexto donde las técnicas de empaquetar a los enemigos se volvieron más comunes, dejando los resultados en puentes o lugares públicos para que todos supieran que el hombre de las 3 letras no aceptaba disculpas. La azúcar blanca seguía cruzando, pero ahora cada kilo llevaba el sello de una guerra personal. Teo se volvió paranoico y brutal. Sospechaba de todos, incluso de sus propios hombres. Aquel que pestañeaba en el momento equivocado era enviado a viajar sin retorno. La disciplina en sus filas era de hierro, alimentada por el miedo a terminar en uno de los banquetes que Teo estaba empezando a organizar. La ciudad se llenó de sombras que vigilaban sombras. Los oficiales de policía, confundidos o simplemente aterrados, tenían que elegir bando. O recibían la plata de Teo para mirar hacia otro lado, o recibían el plomo que él repartía con generosidad a los que intentaban hacerse los héroes. El episodio de Cañaveral fue el punto de inflexión que transformó a un ejecutor eficiente en un señor de la guerra desquiciado. Teodoro García Cimental entendió que ya no podía volver a ser el segundón de nadie. Él quería ser el dueño absoluto de la puerta de entrada a California. La traición a sus antiguos jefes no le quitaba el sueño. Lo que le quitaba el sueño era la idea de que alguien más pudiera ser más cruel que él. En su mente, la única forma de mantener el control de la plaza era convirtiéndose en la pesadilla de la pesadilla. Mientras el mundo miraba hacia otro lado, Teo preparaba su arma más secreta y macabra. Sabía que los cuerpos en la calle atraían demasiada atención de los medios y de los gringos. Necesitaba una forma de que sus enemigos simplemente se desvanecieran en el aire, sin dejar rastro, sin dejar tumbas donde sus madres pudieran llorar. Fue entonces cuando llamó a un hombre humilde, un albañil que sabía manejar sustancias químicas, alguien que se encargaría de que los problemas de Teo se disolvieran para siempre en un barril de olvido. La era de los paquetes estaba por ser reemplazada por algo mucho más oscuro. La era del cocinero. Tijuana temblaba bajo el peso de las botas de los hombres de Teo. El polvo blanco seguía cayendo del cielo, pero el suelo estaba empapado de una tinta roja que no se secaba. La fiesta de Cañaveral había terminado, pero el eco de los disparos seguía resonando en cada callejón, recordando a todos que, en el reino de las 3 letras, el único final garantizado era un viaje sin retorno hacia el silencio absoluto. Teo se sentó en su refugio, limpiando uno de sus juguetes, esperando el próximo movimiento del ingeniero, sabiendo que en esta guerra, el último en quedar en pie no sería el más valiente, sino el que tuviera el estómago más fuerte para lo que estaba por venir. En las afueras de Tijuana, donde el pavimento se rinde ante el polvo y los cerros parecen observar con complicidad silenciosa, el aire comenzó a cambiar.
Ya no era solo el olor a salitre del mar o el humo de los escapes de las camionetas que subían cargadas de nieve hacia la frontera. Empezó a flotar un aroma distinto, un vaho químico y espeso que se pegaba en la ropa y se metía en los poros de la piel. Era el olor de la receta del olvido. Teodoro García Cimental, el hombre de las 3 letras, había comprendido que en esta guerra civil contra sus antiguos patrones, el mayor problema no era mandar a dormir a los enemigos. El verdadero dolor de cabeza era qué hacer con los que ya no respiran. Los cementerios clandestinos se llenaban rápido, y los paquetes dejados en la vía pública atraían demasiadas cámaras. Teo necesitaba un mago de la nada, alguien que pudiera hacer que un ser humano se evaporara como el rocío del desierto al mediodía. Fue entonces cuando entró en escena un hombre de apariencia insignificante, un albañil de manos callosas y mirada sumisa llamado Santiago Mesa López. Para el mundo, era un trabajador más de la construcción. Para Teo, se convirtió en el maestro de cocina más importante de su estructura. Le apodaron el pozolero. Su función no era alimentar a los muchachos, sino preparar un banquete de sombras donde los invitados nunca volvían a casa. Teo le entregó un terreno baldío, unos cuantos barriles de metal y una provisión inagotable de agua de fuego, ese líquido transparente que devora hasta los recuerdos más profundos. La orden del jefe fue clara. Cada vez que te traigamos un asunto pendiente, quiero que para mañana no quede ni la sombra. El proceso era una coreografía de pesadilla ejecutada con la frialdad de una línea de montaje. Teo enviaba las camionetas en la madrugada, cargadas con los bultos que habían perdido su derecho a ver el sol. Santiago, el cocinero fiel, ya tenía los barriles listos. No se hacían preguntas. No se buscaban nombres. El material era depositado en los recipientes y el agua de fuego hacía el resto. El pozolero revolvía la mezcla con la misma paciencia con la que un abuelo prepara un guiso para el domingo, asegurándose de que el caldo del silencio hiciera su trabajo de forma impecable. En unas cuantas horas, lo que antes era un hombre con familia, deudas y miedos, se convertía en una sustancia grisácea y anónima que terminaba vertida en una fosa al fondo del rancho. Teo visitaba los lugares de cocina con una calma que erizaba la piel. Observaba el humo blanco que salía de los barriles y sabía que, con cada gramo de materia que se disolvía, su poder se volvía más absoluto. Si no hay rastro, no hay delito, solía decir entre dientes mientras ajustaba su cinturón de cuero. Bajo su mando, la desaparición se convirtió en una herramienta de control psicológico. En Tijuana, la gente empezó a temerle más a irse de viaje con el cocinero que a recibir un plomo en la frente. La idea de no tener una tumba, de no dejar ni un solo hueso para que los seres queridos pudieran rezar, era el castigo máximo que el hombre de las 3 letras imponía a los traidores y a los que se negaban a cooperar. La eficiencia del pozolero permitió que Teo intensificara su campaña de limpieza. Ya no se trataba solo de arreglar asuntos con los sicarios del ingeniero. La lista de invitados a la cocina de Teodoro empezó a incluir a cualquiera que estorbara el flujo del talco del diablo. Comerciantes que no pagaban la cuota, informantes reales o imaginarios, y hasta curiosos que estuvieron en el lugar equivocado. La ciudad se llenó de ausencias. Las madres de Tijuana buscaban a sus hijos en las comandancias y en los hospitales, sin saber que sus respuestas estaban siendo disueltas en un barril de metal en algún rancho olvidado por la mano de Dios. Teo se sentía como un dios oscuro, capaz de borrar la existencia de un hombre con un simple movimiento de cabeza. Mientras tanto, los negocios con los señores de Sinaloa prosperaban. Al ver que Teo era capaz de mantener la plaza limpia de evidencias, los grandes capos le enviaban más y más cargamentos de azúcar amarga. Los túneles trabajaban a plena capacidad y los dólares subían en bolsas de plástico negro hacia las manos del hombre de las 3 letras. Teo usaba esa plata para mejorar su equipo de cocina. Compró camionetas nuevas, armamento que parecía sacado de una guerra internacional y, sobre todo, compró el silencio de muchos que llevaban placa y uniforme. Los oficiales que patrullaban cerca de los ranchos de Santiago sabían perfectamente lo que significaba ese olor a químico y carne quemada, pero preferían recibir su sobre de cortesía
y seguir de largo antes que terminar ellos mismos como ingrediente principal del pozole. La figura del pozolero se volvió legendaria en el inframundo. Se decía que el hombre podía disolver hasta 300 asuntos en un solo año. Teo lo cuidaba como a su tesoro más preciado. Le daba seguridad, comida y una paga generosa por su lealtad entre vapores. Santiago no se sentía un criminal. Él se veía a sí mismo como un empleado eficiente que cumplía una tarea necesaria para el patrón. Esa desconexión moral era precisamente lo que Teo buscaba. No quería sicarios con remordimientos, quería herramientas que no cuestionaran el destino de los que eran enviados al rancho. En la mente de Teodoro, la ciudad de Tijuana era un gran plato que él estaba sazonando a su antojo, y el fuego nunca debía apagarse. Sin embargo, el humo de los barriles no siempre se dispersaba con el viento. El horror de lo que ocurría en esas fosas empezó a filtrarse en las pesadillas de los habitantes de la frontera. Los rumores sobre el hombre que cocina gente se volvieron una verdad a voces que hacía que las calles se vaciaran apenas caía la noche. Teo disfrutaba de ese terror. Sabía que mientras la gente pensara que podía desaparecer sin dejar huella, nadie se atrevería a levantar la voz contra él. El hombre de las 3 letras se había convertido en el dueño del aire, de la tierra y del olvido en Baja California. Pero la ambición de Teo no se detenía en la limpieza de su plaza. Con el respaldo de Sinaloa y la seguridad de que sus rastros serán borrados por Santiago, empezó a expandir su influencia hacia otros sectores. Empezó a mirar con ojos de lobo hambriento hacia los negocios legítimos de la ciudad. Todo aquel que generara dinero debía rendirle tributo al señor de los barriles. Si un empresario se resistía, Teo simplemente le recordaba que el cocinero siempre tenía un fuego encendido esperando por nuevos ingredientes. La extorsión se volvió tan rentable como la nieve, y la violencia, aunque oculta en el fondo de un tambo de metal, seguía siendo el motor que movía el imperio de García Cimental. En este periodo, Teo alcanzó la cima de su crueldad. Ya no era el brazo ejecutor de los Arellano Félix. Era un ente independiente que dictaba su propia ley. Se rodeaba de lujos, pero nunca dejaba de estar alerta. Sabía que sus antiguos patrones, el ingeniero y la jefa, estaban moviendo cielo y tierra para encontrarlo, pero se sentía protegido por el manto de invisibilidad que su cocinero le proporcionaba. Cada enemigo que los Arellano mandaban para cerrarle los ojos terminaba, irónicamente, alimentando la tierra de los ranchos de Teo. La era de la cocina de las sombras marcó un antes y un después en la historia del crimen organizado en México. Teodoro García Cimental no solo cambió las reglas de la guerra por la frontera, sino que introdujo un nivel de deshumanización que dejó cicatrices permanentes en la sociedad. El pozolero seguía revolviendo sus barriles, el agua de fuego seguía burbujeando y el humo blanco seguía subiendo hacia el cielo de Tijuana, llevando consigo los restos de una paz que no volvería en mucho tiempo. Teo, sentado en su trono de cuero, miraba hacia el horizonte, sabiendo que mientras tuviera a su cocinero cerca, su leyenda seguiría escribiéndose con el vapor de los que ya no están. En el tablero de la frontera, cuando un peón decide que ya no quiere servir a su rey, tiene 2 caminos. O se deja comer por la torre, o busca un nuevo señor que le proporcione los juguetes necesarios para derribar el castillo. Teodoro García Cimental, el hombre de las 3 letras, no era un suicida. Sabía que su guerra contra el ingeniero y los restos de la familia Arellano Félix era una pelea de David contra Goliat. Y en las calles de Tijuana, las piedras no bastan para ganar. Se necesita una lluvia constante de plomo y un río inagotable de billetes verdes. Por eso, en el silencio de las madrugadas de 2008, Teo decidió levantar el teléfono y llamar a los señores de la montaña, a los dueños del polvo blanco que bajaba desde las sierras de Sinaloa. La reunión no fue en un despacho blindado, sino bajo la sombra de los pinos, allí donde el aire es más puro, pero la muerte camina con botas de cuero. Teo se presentó ante los grandes jerarcas, el hombre del sombrero que nunca se quita y el estratega que siempre sabía por dónde soplaba el viento.
No fue un ruego, fue un negocio. Teo les ofreció lo que ellos más deseaban: la llave de la puerta de cristal, el acceso total a los túneles y las rutas de la tía que él había custodiado durante más de una década. A cambio, solo pidió una cosa: que le pusieran el piso parejo para terminar de arreglar el asunto con sus antiguos patrones. Los señores del sur sonrieron. Vieron en Teo la punta de lanza perfecta para clavarle una daga en el corazón a sus rivales históricos. La alianza con el diablo estaba sellada. A partir de ese momento, la estructura de las 3 letras dejó de ser un grupo rebelde para convertirse en la división de élite del ejército sinaloense en la frontera. Los juguetes que empezaron a llegar a las manos de la gente de Teo ya no eran simples artefactos de calle. Eran herramientas de guerra pesada, capaces de perforar el blindaje más grueso. Teo se sintió intocable. Con el respaldo de la montaña, ya no tenía que preocuparse por la logística de la nieve. Su único trabajo era ser el carnicero jefe, el encargado de que ningún hombre fiel a el ingeniero se quedara con los ojos abiertos al final del día. Tijuana se transformó entonces en el escenario de una sinfonía macabra. La ciudad, que ya conocía el miedo, aprendió lo que era el terror absoluto. Las calles se volvieron pasillos de un matadero donde los conciertos de hierro se escuchaban a plena luz del día. Teo, ahora empoderado por sus nuevos aliados, lanzó una ofensiva total. Ya no se trataba de mandar a dormir a 1 o 2 enemigos. Se trataba de limpiar la plaza por completo. Los puentes de la ciudad empezaron a adornarse con paquetes humanos, envoltorios de carne y odio que servían como recordatorio de que en Tijuana solo había un patrón, y su nombre se escribía con 3 letras. La traición de Teo a los Arellano fue vista por la familia como una puñalada por la espalda que no tendría perdón. El ingeniero intentó responder, pero la fuerza bruta de Sinaloa, canalizada a través de la furia de Teo, era como un tsunami de fuego. Los enfrentamientos se volvieron constantes. Las camionetas blindadas cruzaban las avenidas como tanques en una guerra internacional, y cada vez que 2 grupos se encontraban, el resultado era una colección de boletos al rancho para ambos bandos. Sin embargo, Teo tenía una ventaja. Él no tenía nada que perder, mientras que los Arellano veían cómo su imperio de décadas se desmoronaba entre sus dedos. En medio de este caos, Teo perfeccionó su sistema de arreglos. Si un oficial de policía no quería recibir la plata de Sinaloa, Teo se encargaba de que recibiera el plomo de sus herramientas más ruidosas. La corrupción alcanzó niveles astronómicos. No se sabía quién trabajaba para quién. Un uniforme ya no garantizaba nada, excepto que podía ser el próximo en ir a jugar golf bajo tierra. Teo caminaba por la ciudad como un fantasma con corona, sabiendo que cada esquina estaba vigilada por sus ojos. Jóvenes que apenas habían dejado la pubertad, pero que ya sabían cómo empaquetar a un hombre sin que les temblara el pulso. Los señores del sur estaban complacidos. La nieve fluía hacia el norte como un río desbordado, y las ganancias regresaban en forma de montañas de dólares que Teo ayudaba a lavar y repartir. Pero con el poder vino una paranoia más profunda. Teo sabía que en la alianza con el diablo siempre se queda con la mejor parte. Empezó a sospechar que sus aliados sinaloenses lo veían solo como un perro de guerra desechable, una herramienta que usarían para abrir la puerta y que luego mandarían a descansar cuando ya no fuera útil. Esa idea empezó a carcomerle los nervios, haciéndolo aún más errático y cruel con sus subordinados. La violencia en Tijuana se volvió tan insoportable que incluso los periódicos del otro lado de la frontera dejaron de contar los cuerpos. Ya no era noticia que alguien dejara de respirar en un callejón. La noticia era si pasaba 1 hora sin que se escuchara el estruendo de un juguete. Teo se volvió el arquitecto de un nuevo tipo de conflicto, donde el objetivo no era solo el control del negocio, sino la humillación total del enemigo. Los viajes sin retorno se volvieron más frecuentes para cualquier civil que tuviera la mala suerte de cruzarse en el camino de sus caravanas de la muerte. El ingeniero intentó una última jugada, tratando de convencer a algunos de los hombres de Teo para que lo traicionaran, ofreciendo fortunas que harían temblar a cualquiera. Pero el miedo que Teodoro había sembrado era más fuerte que la ambición. Sus hombres sabían que si fallaban, no solo irían a dormir,
sino que terminarían en uno de los barriles de Santiago, el cocinero, convirtiéndose en vapor antes de que sus familias pudieran siquiera notar su ausencia. La lealtad en el grupo de las 3 letras no se basaba en el amor, sino en la certeza de que el jefe era capaz de las atrocidades más grandes imaginables. La ciudad de Tijuana, la bella tía, estaba sangrando por cada poro. Los negocios legítimos cerraban, las familias huían y el único comercio próspero era el de las funerarias y los vendedores de juguetes ilegales. Teo se sentaba en sus casas de seguridad, rodeado de monitores que vigilaban cada acceso, bebiendo de una botella de etiqueta cara mientras escuchaba el reporte de los paquetes entregados durante el día. Se sentía el rey de las cenizas. Tenía el apoyo de la montaña, tenía el control de la puerta y tenía a sus enemigos acorralados. Pero en sus ojos había un vacío que ninguna cantidad de nieve podía llenar. El pacto con Sinaloa había convertido a Teodoro García Cimental en la figura más temida del Pacífico, pero también lo había marcado con un blanco en la espalda que era visible desde Washington hasta la Ciudad de México. El hombre de las 3 letras ya no era solo un criminal de frontera, era un problema de seguridad nacional. Pero mientras el mundo se preparaba para cazarlo, él seguía disfrutando de su alianza sangrienta, enviando más y más gente al otro lado y asegurándose de que el fuego de los barriles de Santiago nunca se apagara. El diablo había encontrado a su mejor discípulo en las calles de Tijuana, y el precio de esa educación se pagaba con la vida de todo aquel que se atreviera a mirar a Teo a los ojos. La guerra civil estaba en su punto más álgido. Los Arellano estaban heridos, pero aún tenían dientes. Sinaloa estaba ganando terreno, pero a un costo humano que nadie quería calcular. Y en el centro de todo, Teo, el hombre que una vez fue un simple chofer de la muerte, ahora dirigía el banquete más sangriento de la historia de la frontera, sabiendo que en este juego, el amanecer siempre trae el aroma de la pólvora fresca y el sabor amargo de la traición inminente. Cuando las rutas de la nieve empezaron a llenarse de retenes y los verdes empezaron a patrullar cada brecha del desierto, el flujo de los papelitos verdes se volvió más lento que el paso de un hombre cargando una cruz de plomo. Teodoro García Cimental, el hombre de las 3 letras, no estaba acostumbrado a la escasez. Su maquinaria de guerra necesitaba combustible, y sus muchachos, esa jauría hambrienta que solo sabía arreglar asuntos, no entendían de paciencia ni de austeridad. Fue entonces cuando el lobo de Tijuana decidió que, si el cielo no mandaba suficiente polvo blanco, la tierra tendría que entregar sus tesoros por las malas. Teo dejó de mirar solo hacia el norte y empezó a poner sus ojos de serpiente en los que caminaban a plena luz del día en La Tía. El código de los viejos capos decía que con la gente de bien no se jugaba, que el negocio era entre hombres que habían aceptado el riesgo de ir a dormir temprano. Pero a Teo no le importaban las leyes escritas en el pasado. Para él, todo habitante de Tijuana con un peso en el bolsillo era un cajero automático esperando ser abierto. Así comenzó la era más oscura de la frontera, la temporada de los invitados forzosos. Ya no se trataba de mover mercancía, se trataba de recaudar fondos arrebatando a las personas de sus propias casas, de sus consultorios, de sus escuelas. El hombre de las 3 letras se convirtió en el dueño de la libertad ajena. Los médicos, los dueños de abarrotes, los ingenieros y hasta los hijos de los comerciantes más humildes empezaron a recibir invitaciones a la estancia prolongada. Teo mandaba a sus unidades en camionetas de vidrios oscuros, y en un parpadeo, alguien simplemente dejaba de estar presente en el mundo de los vivos sin haber cruzado todavía el umbral del viaje sin retorno. La ciudad se llenó de un miedo espeso, un terror que se sentía en la boca del estómago cada vez que un motor rugía cerca de una acera. El negocio del secuestro se volvió la nueva mina de oro de Teodoro, pero también fue la mancha de aceite que empezó a ensuciar su relación con los señores de la montaña. En las casas de seguridad, el ambiente era de una crueldad que no conocía límites. Teo no tenía paciencia para las negociaciones largas. Si la familia de un invitado no entregaba los sacos de billetes en el tiempo acordado, el hombre de las 3 letras enviaba recuerdos por correo. Un dedo, una oreja
o a veces simplemente una grabación de los gritos que hacían que hasta los mismos custodios bajaran la mirada. Para Theo, un ser humano era solo un paquete con pulso que debía canjearse por fierros y municiones. Si el canje no se hacía, el destino final era el rancho de Santiago, el cocinero, donde el agua de fuego esperaba con su abrazo de olvido. Esta forma de limpiar los bolsillos de la ciudadanía provocó que Tijuana se paralizara. Los restaurantes elegantes cerraron, las fiestas de la alta sociedad se cancelaron y cualquiera que tuviera un coche un poco más nuevo que el promedio vivía con el testamento bajo el brazo. Theo estaba comiendo carne ajena, y eso empezó a romper la armonía con sus aliados de Sinaloa. Los señores del sur, aunque no eran santos, sabían que calentar tanto la plaza con secuestros y extorsiones atraía demasiados azules y demasiada presión de los gringos. Empezaron a ver a Theo ya no como un estratega necesario, sino como una concha de mar llena de pólvora a punto de estallar en sus propias manos. La paranoia de Teodoro creció al mismo ritmo que su crueldad. Sospechaba que hasta el aire que respiraba estaba conspirando en su contra. En sus refugios blindados, rodeado de pantallas y de hombres que le temían más de lo que lo respetaban, Theo dictaba sentencias por el más mínimo error. Si uno de sus muchachos se quedaba con un poco de la plata de un rescate, o si alguien mostraba una pizca de compasión por un secuestrado, Theo lo mandaba a jugar golf bajo tierra esa misma noche. Su círculo se hacía cada vez más estrecho, y el hedor del miedo empezaba a superar al olor de los químicos de su cocinero. Incluso los chinos y los traficantes de personas que pagaban piso para usar sus rutas empezaron a dudar. Theo les cobraba cuotas astronómicas, y si no las pagaban, simplemente los empaquetaba y se quedaba con su gente. Se volvió un mordedor de manos. La disciplina que una vez impuso con eficiencia se transformó en un caos sanguinario. Tijuana era un teatro del absurdo, donde el director se había vuelto loco y los actores solo esperaban que el telón cayera antes de ser los próximos en irse al otro lado. El hombre de las 3 letras estaba perdiendo el suelo, embriagado por un poder que ya no se basaba en el respeto de los capos, sino en el llanto de los inocentes. Hubo casos que hicieron que la ciudad entera se levantara en un grito silencioso. El secuestro de médicos prestigiosos hizo que los hospitales se quedaran vacíos de especialistas, pues todos preferían huir hacia el norte antes que terminar en una fosa de Theo. Pero a Theo no le importaba. Él veía los billetes, no las consecuencias. En su mente, mientras tuviera suficientes juguetes para mantener a raya a los Arellano y suficiente protección comprada, el resto del mundo podía arder. Lo que no entendía era que, al tocar a los civiles, había cruzado una línea invisible de la cual no se vuelve. Los ciudadanos empezaron a hablar, a susurrar direcciones, a dar pistas de forma anónima a los federales, hartos de vivir bajo la bota de un hombre que no perdonaba ni a los niños. En el fondo, Theo sabía que sus días de gloria estaban contados, pero eso solo lo hacía más feroz. Se volvió un adicto a la adrenalina de la violencia. Ya no era solo por el dinero, era por ver quién era el más fuerte, quién podía infligir más daño antes de que la música se detuviera. Sus antiguos jefes, el ingeniero y su tía Enedina, aprovechaban este desorden para intentar recuperar terreno, presentándose irónicamente como los defensores de la paz frente a la bestia que ellos mismos habían alimentado. La guerra por Tijuana se volvió una carnicería sin sentido, un baile donde nadie sabía quién sería el siguiente en recibir el plomo. La figura de Theo se volvió mítica, pero de una forma macabra. Se decía que podía estar en varios lugares a la vez, que tenía túneles que conectaban toda la ciudad y que su cocinero, Santiago, ya no daba abasto con tanto material que le llegaba. Los barriles de metal en los ranchos de la periferia no dejaban de humear. El pozole de Theo era ahora el plato principal de una ciudad que se estaba consumiendo a sí misma. Cada invitado que no regresaba era una herida más en el alma de Baja California, y el nombre de Teodoro García Cimental se escribía con letras de fuego y azufre en los libros de la historia criminal. Finalmente, el desprecio de Theo por la vida ajena fue lo que empezó a cavar su propia tumba.
Sus aliados sinaloenses empezaron a cortarle los suministros de nieve, temiendo que la locura del hombre de las 3 letras terminara por hundir todo el negocio del Pacífico. Se dieron cuenta de que un perro rabioso no puede cuidar una puerta por mucho tiempo. Tarde o temprano, termina mordiendo al dueño. Teo se encontró de pronto más solo de lo que pensaba, rodeado únicamente por aquellos que esperaban el momento justo para vender su cabeza al mejor postor o para mandarlo dormir y quedarse con lo poco que quedaba de su reino de sombras. El amanecer en Tijuana ya no traía esperanza, solo el recuento de los que habían desaparecido en la noche. Teo seguía ahí, escondido en las entrañas de la ciudad, apretando el gatillo de su destino, sin saber que el lazo se estaba cerrando sobre su cuello. La pesadilla de los inocentes estaba por llegar a su clímax, y el banquete de las sombras estaba a punto de servir su último plato. El hombre que se creía dueño del aire de la frontera estaba a punto de descubrir que al final del camino, todos terminamos siendo solo un recuerdo que el viento de la tía se encarga de borrar. El aire de la frontera, que antes era el cómplice más fiel de Teodoro García Cimental, empezó a volverse pesado, como si el oxígeno se estuviera convirtiendo en plomo antes de entrar en sus pulmones. No era solo el invierno de Tijuana, era el frío metálico de una cacería que ya no buscaba negociar, sino arrancar de raíz la maleza que había cubierto de sombras todo el Pacífico. Los vecinos del norte, esos que miran desde sus oficinas con aire acondicionado y satélites que pueden contar los pelos de una cabeza, habían puesto el nombre de las 3 letras en la parte más alta de su lista negra. Para los gringos, Teo ya no era un simple engranaje del polvo blanco, era una afrenta, un fantasma que se atrevía a escupirles en la cara mientras inundaba sus calles de azúcar amarga y llenaba sus morgues de paquetes sin nombre. La red se estaba tejiendo en el silencio de los cables. Los federales mexicanos, presionados por el rugido que venía de Washington, empezaron a mover sus piezas en un tablero donde la traición es el único lenguaje universal. Teo sentía que el suelo vibraba. Ya no era el cazador que decidía quién iba a dormir temprano. Ahora era la presa, el lobo herido que escucha el galope de los caballos acercándose por todos los flancos. La paranoia, esa vieja amante de los capos, se instaló en su cama y no lo dejó descansar. Empezó a desconfiar de los mismos plebes que le cuidaban la espalda, viendo en cada sombra un posible chapulín listo para cantar a cambio de una moneda o de salvar su propio pellejo de la jaula de hierro. En enero de 2009, la estructura de las 3 letras recibió un golpe que no dolió en los fierros, sino en el alma oscura de la organización. Santiago Meza López, el maestro de cocina, fue capturado en un operativo relámpago. Con la caída del pozolero, el velo de invisibilidad de Teo se rasgó para siempre. El mundo entero vio, a través de las pantallas, el horror de los barriles y el agua de fuego. El secreto del olvido de Tijuana fue expuesto, y con él, la imagen de Teo se transformó de un mito criminal a un monstruo de carne y hueso al que todos querían ver enviado al otro lado. Sin su cocinero, Teo perdió su capacidad de borrar el pasado. Los asuntos pendientes empezaron a acumularse, y el rastro de la sangre se volvió demasiado evidente, incluso para aquellos que tenían los ojos vendados por la plata. Aislado y con los nervios de punta, Teo decidió que Tijuana ya no era segura. La tía lo estaba asfixiando. Los señores de Sinaloa, esos amigos del sur que le habían prometido el cielo, empezaron a contestar sus llamadas con menos frecuencia. En el mundo de la nieve, nada se enfría más rápido que un socio que atrae demasiada atención de los uniformados. Teo se dio cuenta de que lo estaban dejando solo, que el perro de guerra ya había cumplido su función y que ahora era un estorbo que los grandes señores estaban dispuestos a entregar para calmar las aguas. Como un animal acosado, el hombre de las 3 letras recogió sus juguetes favoritos y huyó hacia el sur, buscando refugio en las aguas tranquilas de La Paz, en Baja California Sur. Pero en la era de los ojos en el cielo, no hay rincón lo suficientemente oscuro para esconderse de los que tienen el poder de mirar a través de las paredes. Teo se instaló en una mansión de lujo,
Una fortaleza de cristal donde pensaba que el sol del mar borraría el aroma del ácido y la pólvora. Se rodeó de un círculo mínimo de hombres, los más fieles, o al menos los que aún no habían tenido el precio suficiente sobre su cabeza. Vivía como un rey en el exilio, pero era un rey que no podía asomarse a la ventana sin sentir que un punto rojo estaba buscando su frente. Cada motor que escuchaba en la calle, cada grillo que guardaba silencio en la noche, le gritaba que el tiempo se estaba agotando. Mientras tanto, en las sombras de las oficinas de inteligencia, se estaba gestando la jugada final. Los grillos, informantes, empezaron a cantar melodías muy precisas. Alguien que conocía los hábitos de Teo, alguien que sabía cuántos hielos le ponía a su bebida y a qué hora cerraba los ojos, decidió que era hora de arreglar su propia cuenta. La tecnología gringa y la fuerza bruta de los federales mexicanos se unieron en un solo puño. Empezaron a rastrear las frecuencias, a seguir las estelas de los mensajes encriptados que Teo enviaba para intentar mantener el control de lo que quedaba de su plaza en Tijuana. El hombre de las 3 letras no sabía que cada orden que daba para mandar al rancho a un enemigo era una señal de humo que guiaba a los cazadores hacia su puerta. La vida en La Paz era una farsa. Teo intentaba mantener la fachada de un empresario exitoso, pero sus ojos no sabían mentir. Tenían ese brillo gélido de quien ha visto demasiados barriles humear. Sus hombres, aburridos y tensos, empezaron a cometer errores. El ruido de los fierros que antes usaban para imponer respeto ahora era su mayor debilidad. La inteligencia naval mexicana, con apoyo de la DEA, cerró el perímetro de forma invisible. No querían una guerra en las calles. Querían atrapar a la bestia mientras dormía, antes de que pudiera apretar el botón que enviaría a todos a un viaje sin retorno. Teo empezó a tener pesadillas. Dicen los que estuvieron cerca que soñaba con el pozolero, pero en sus sueños, Santiago no estaba disolviendo a otros, sino que estaba preparando un barril gigante para su propio jefe. El olor del agua de fuego parecía perseguirlo hasta en la brisa marina de La Paz. Su paranoia alcanzó el nivel de la locura. Mandó a cerrar los ojos de 2 de sus escoltas porque los vio hablando en voz baja cerca de la cocina. Estaba devorando a los suyos, destruyendo lo poco que quedaba de su escudo humano. Estaba solo, aunque estuviera rodeado de armas. El poder que una vez lo hizo sentir un dios en la frontera, ahora era la cadena que lo arrastraba hacia el fondo. El cerco de hierro estaba listo. Los agentes federales ya habían identificado la propiedad. Habían mapeado cada salida y conocían la posición de cada guardia. Solo esperaban la señal. Teo, ajeno a que el reloj de su destino ya no tenía arena, pasaba las tardes mirando el mar, quizás preguntándose en qué momento el joven sicario que empezó cuidando bodegas se convirtió en el hombre más buscado de la nación. No había gloria en su caída, solo el silencio pesado de una ciudad que ya se había olvidado de él y que ya estaba buscando al siguiente, dueño de la nieve. La noche antes del final, el cielo de La Paz estaba despejado, pero en el aire se sentía esa estática que precede a la tormenta. Teo se acostó con su juguete preferido bajo la almohada, soñando con rutas imposibles y camiones cargados de polvo blanco que nunca llegaban a su destino. Los grillos dejaron de cantar de repente. El silencio fue absoluto. Afuera, las sombras empezaron a moverse con la precisión de los cirujanos del plomo. El hombre de las 3 letras estaba a punto de descubrir que no importa cuánta gente hayas empaquetado, al final, el destino siempre tiene un paquete preparado con tu nombre y no acepta devoluciones. La red se cerró. Ya no había más túneles donde esconderse, ni más cocineros para borrar las pruebas. La historia de Teodoro García Cimental estaba por cruzar el umbral del mito sangriento para convertirse en un expediente cerrado en la sombra de una celda. El cerco de hierro no permite errores, y para Teo, el error más grande fue creer que Tijuana sería suya para siempre. El amanecer que venía no traería el sol de la libertad, sino el brillo de las esposas y el fin de una era de terror que dejó a la frontera sin lágrimas que llorar. El calendario marcaba el 12 de enero de 2010. Pero para Teodoro García Cimental, el tiempo se había detenido mucho antes.
en algún barril humeante de la periferia o en el eco de un estruendo que no dejó sobrevivientes. La Paz, ese rincón de Baja California Sur donde el mar se abraza con el desierto en una calma hipnótica, parecía el lugar perfecto para que el hombre de las 3 letras se borrara del mapa. Allí, lejos del ruido de los fierros que desgarraban el aire de Tijuana, Teo pensó que el pasado era solo una mancha de aceite que el agua salada podía limpiar. Se sentía seguro en su búnker de lujo, una mansión donde los muebles olían a madera cara y no a ese químico penetrante que el cocinero Santiago usaba para arreglar los asuntos del patrón. Pero el destino, ese cobrador que nunca olvida una deuda, ya estaba golpeando a la puerta con guantes de seda. Eran las 5 de la mañana. La oscuridad todavía envolvía las calles de La Paz con un manto protector. O eso era lo que Teo quería creer. Dentro de la propiedad, el jefe dormía con la ligereza de quien sabe que tiene demasiados enemigos para cerrar los ojos por completo. Bajo su almohada, su juguete preferido, un fierro con acabados de oro y la muerte grabada en el cañón, esperaba el calor de su mano. Pero esa madrugada, el ruido que lo despertó no fue el de una camioneta rival ni el estallido de un paquete de dinamita. Fue un silencio absoluto, una ausencia de sonido tan profunda que le gritó al oído que el juego había terminado. Los cazadores de la élite naval, sombras negras moviéndose con la precisión de un reloj suizo, ya habían saltado las bardas sin que los perros de la guardia pudieran siquiera ladrar. Teo se sentó en la cama, sintiendo que el frío de la mañana se le metía en los huesos. Quiso estirar la mano hacia su herramienta, pero el clic de una docena de seguros de armas quitándose al unísono en el pasillo le detuvo el pulso. No hubo una batalla épica, no hubo un concierto de plomo que hiciera temblar la península. El hombre que había ordenado mandar a dormir a cientos de personas, el arquitecto de la cocina del olvido, fue atrapado en calzoncillos, con los ojos llenos de una sorpresa que pronto se transformó en una resignación gélida. Los hombres de uniforme azul marino no buscaban negociar porcentajes de la nieve. Buscaban al trofeo que Washington y México exigían para calmar la sed de justicia de una ciudad que él mismo había convertido en un matadero. Al ser sacado de su habitación, Teo caminó con la cabeza baja, no por vergüenza, sino por el peso de la realidad que le caía encima. El hombre que en Tijuana era un dios oscuro capaz de hacer que cualquiera se fuera de viaje sin retorno, con un simple gesto, ahora era solo un cuerpo más, pequeño y vulnerable, rodeado de tipos que no le tenían miedo. Sus escoltas, esos que juraron morir por él mientras el dinero fluía, estaban tirados en el suelo, con las manos en la nuca, entendiendo que la lealtad se acaba cuando el fierro del Estado te apunta a la sien. La mansión, que debía ser su fortaleza, se convirtió en la jaula de cristal donde se rompió su leyenda. El traslado fue rápido, directo hacia el aeropuerto, donde un pájaro de acero esperaba para llevarlo a la capital. Mientras cruzaba la ciudad de La Paz en un convoy blindado, Teo miró por la ventana empañada. Quizás recordó los días en que era solo un aprendiz en la familia Arellano Félix, cuando el mundo era grande y su nombre no significaba nada. O quizás solo pensaba en cuánta plata le quedaba en las cuentas que los gringos aún no habían encontrado. Lo que nadie podía ver era el vacío en sus ojos. No había arrepentimiento por los que jugaron golf bajo tierra, bajo sus órdenes, ni por los paquetes humanos que dejó colgados de los puentes. Solo había la fría lógica del criminal. A veces se gana, y esta vez el asunto se había arreglado en su contra. Cuando el avión despegó, Teo dejó atrás el Pacífico que una vez creyó dominar. En la Ciudad de México, las cámaras lo esperaban como si fuera una estrella de cine de lo macabro. Lo presentaron ante la nación, esposado, con un chaleco que le recordaba que ya no era el que mandaba a empaquetar, sino que ahora él era el paquete principal. Los reporteros gritaban preguntas sobre el cocinero, sobre los barriles de ácido, sobre la azúcar blanca que inundaba la frontera. Teo guardó silencio.
Su boca, que una vez dictó sentencias de muerte con una frialdad aterradora, ahora estaba sellada con el candado de la derrota. Sabía que cada palabra que dijera podía ser un clavo más en la caja de madera que el gobierno le estaba construyendo. La captura de Teodoro García Cimental no trajo la paz a Tijuana, pero sí marcó el fin de una de las eras más sádicas del negocio. Sin el hombre de las 3 letras para dirigir el terror, su estructura empezó a desmoronarse como un castillo de arena golpeado por la marea. Sus subordinados, los que no se fueron al rancho en las semanas siguientes, empezaron a pelearse por las obras, sin entender que el verdadero dueño de la plaza ahora era el miedo que él mismo había sembrado. Teo, en su celda de alta seguridad, se convirtió en un número, en un expediente guardado en un cajón oscuro donde el sol nunca entra. El hombre que se creía intocable descubrió que, en el ajedrez de la frontera, hasta la pieza más peligrosa puede ser sacada del tablero si se descuida un segundo. Durante los interrogatorios, Teo mantuvo esa mirada de piedra que lo hizo famoso. No entregó a los señores de Sinaloa, no dio las coordenadas de los túneles que aún quedaban activos, ni pidió perdón a las familias de los que desaparecieron en el humo de los barriles de Santiago. Para él, todo era parte de la celda es un universo de concreto donde el tiempo no corre. Se arrastra como una serpiente herida. Para Teodoro García Cimental, el hombre que una vez tuvo a toda la tía temblando bajo su suela, el mundo se ha reducido a 4 paredes grises que huelen a desinfectante barato y a olvido. Ya no hay nieve que contar, ni fierros que aceitar, ni camionetas blindadas que rujan por la avenida Revolución. El hombre de las 3 letras ahora es solo un número en un registro federal, una sombra que camina en círculos en un patio de recreo de 6 metros cuadrados. Pero aunque él esté guardado bajo 7 llaves, el eco de sus actos sigue resonando en los callejones de Tijuana como un grito que no encuentra salida. Sentado frente a los interrogadores, Teo no parece el monstruo que los periódicos dibujaron. No grita, no amenaza, no pide clemencia. Mantiene esa mirada de hielo, esa expresión de quien ya ha visto el fondo del abismo y decidió mudarse a vivir ahí. Cuando le preguntan por los asuntos que mandó arreglar o por los cientos de personas que envió al rancho sin boleto de vuelta, Teo simplemente guarda un silencio sepulcral. En su lógica de acero, hablar es de débiles. Y él, aunque esté en la jaula, sigue siendo un jefe. Para él, la violencia no fue una elección, sino el lenguaje natural de una frontera que devora a los que no saben morder primero. Él no se ve como un criminal, se ve como el hombre que puso orden en el caos, aunque ese orden estuviera escrito con la tinta roja de los que ya no respiran. Pero el verdadero legado de Teodoro García Cimental no está en las rutas que abrió ni en los túneles que excavó. Su herencia más oscura camina por los cerros de la periferia, donde un grupo de madres, con palas en las manos y el corazón hecho pedazos, buscan entre el barro algún rastro de sus hijos. Es el legado de la cocina del olvido. Gracias a la eficiencia macabra de Santiago, el maestro de cocina, hay una generación de ausencias en Tijuana que no tiene tumba donde descansar. Teo introdujo en la guerra el concepto de la nada absoluta. No bastaba con cerrar los ojos del enemigo. Había que borrarlo de la existencia, hacerlo vapor, convertirlo en un recuerdo que se disuelve en un barril de metal. Esa es la cicatriz que nunca va a cerrar en la piel de Baja California. La de los miles que se fueron de viaje y nunca llegaron a ningún lado. En los pasillos de la prisión de máxima seguridad, se dice que Teo a veces sonríe cuando escucha las noticias. Sabe que su partida no trajo la paz. La tía es una amante traicionera que siempre necesita un nuevo dueño. Apenas él fue empaquetado por los federales, otros nombres empezaron a susurrarse en las cantinas. Otros jóvenes con hambre de poder recogieron los juguetes que él dejó tirados y empezaron su propia sinfonía de plomo. El ciclo de la azúcar amarga no se detiene. Solo cambia las caras de los que cobran el piso y los que deciden quién va a jugar golf bajo tierra cada noche.
Teo sabe que él solo fue un capítulo, quizás el más sangriento, en un libro que no tiene fin. La ciudad de Tijuana ha intentado lavarse la sangre, pero el aroma del pozole químico parece haberse quedado impregnado en la tierra. Cada vez que el viento sopla desde el este, los viejos del lugar dicen que todavía se puede sentir ese vaho espeso que salía de los ranchos de las 3 letras. Teodoro García Cimental cambió las reglas del juego para siempre. Después de él, la crueldad dejó de tener límites. Los que vinieron después intentaron imitar su frialdad, su capacidad para limpiar la plaza sin que le temblara el pulso. Pero pocos lograron alcanzar ese nivel de terror psicológico que hacía que hasta los mismos sicarios tuvieran miedo de su propia sombra. A veces, en la oscuridad de su celda, Teo debe recordar el brillo de los dólares y el sabor del poder absoluto. Recordará cuando era el aliado del diablo, Cuando los señores de la montaña le daban la mano y los gobernantes le bajaban la mirada. Pero hoy, todo eso es humo. No hay lealtad en el mundo de la nieve, solo intereses que se evaporan cuando llega el amanecer. Sus antiguos socios ya se olvidaron de él. Sus enemigos ya celebraron su caída y el mundo sigue girando, ignorando que en una celda fría, el hombre que hizo que la frontera sangrara durante una década espera el final de sus días sin un solo gramo de remordimiento. La historia de El Teo es el espejo de una época donde la vida no valía más que el precio de un cargador. Es el relato de cómo un hombre puede transformar una ciudad entera en su tablero de ajedrez personal, usando la muerte como su pieza favorita. Tijuana sigue ahí, vibrante, caótica, hermosa y peligrosa a la vez. El muro sigue dividiendo los mundos, y la nieve sigue cruzando por debajo de la tierra, ajena a los nombres de los que mueren por ella. Teo fue el arquitecto de una pesadilla, y aunque él ya no esté para dirigir el banquete, los fogones de la violencia en la frontera nunca se apagan del todo. Siempre hay alguien dispuesto a ser el siguiente maestro de cocina. Siempre hay alguien esperando su turno para mandar a otros a dormir. Al final, cuando las luces de la serie se apagan y el silencio regresa a los callejones, queda una pregunta que flota en el aire como el polvo blanco en una habitación cerrada. ¿Cuántos Teos más están naciendo hoy en las calles de Tijuana? El hombre de las 3 letras se va, pero el sistema que lo creó sigue intacto, alimentándose de la ambición, del miedo y de la indiferencia de un mundo que prefiere mirar hacia otro lado mientras los barriles siguen humeando en la distancia. El viaje de Teodoro García Cimental terminó en una celda, pero el viaje sin retorno de la frontera parece no tener un destino final a la vista. Esta fue la crónica del hombre que disolvió la esperanza en ácido y escribió su nombre con el fuego de los que ya no están. Una historia de traición, de poder y de un silencio que todavía nos eriza la piel. Tijuana no olvida, y la sombra de las 3 letras seguirá proyectándose sobre sus calles mientras el sol se oculta en el Pacífico, recordándonos que en el mundo de Lampa, el único final garantizado es el olvido o el cemento. Si quieres saber cómo un tipo hizo que toda la policía mexicana se quedara con las manos atadas durante décadas y cómo transformó una ciudad entera en su tablero de ajedrez personal, suscríbete al canal ahora y deja un comentario con el nombre del capo que quieres oír después.